Y bueno, comentarles o preguntarles antes de partir si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo que quiera justamente dialogar con el curso. Como les decía, para cerrar el proceso de evaluación de la tercera unidad, tenemos que realizar una autoevaluación. María Teresa pregunta en torno a las evaluaciones que nos quedan, y efectivamente tenemos 3 con la que vamos a cerrar con la autoevaluación, y nos quedaría una según la programación inicial. Sin embargo, quiero que conversemos al respecto, porque como les decía, los tiempos que quedan del semestre o del curso, la verdad es que son demasiado restringidos, así es que probablemente no logremos completar la unidad 4 como estaba previsto. Pero le pido, María Teresa, que lo conversemos enseguida después de resolver o de avanzar en esta cuestión de la autoevaluación, ¿ya? Porque de todos modos es algo que tenemos que definir de inmediato. Así es que, partiendo por ese punto, por el de la tercera evaluación, necesitamos justamente aplicar los criterios de evaluación en torno al contenido de su presentación, de su discusión, en relación con una pauta de cotejo que yo les he preparado, y espero que puedan utilizar, puedan revisar justamente para poner en práctica, ¿cierto?, estos criterios evaluativos que cada una tendrá que considerar. Les quiero mostrar justamente de qué se trata. En el aula virtual, en la programación de la última clase de la unidad 3, aparecieron ahora un par de enlaces, uno para la pauta de autoevaluación y otro para un formulario de autoevaluación. En primer lugar, quiero resaltar que les pido que la autoevaluación la respondan, la desarrollen todas las integrantes del grupo. No es una autoevaluación grupal, sino que es una autoevaluación que cada una de las integrantes de los equipos realiza respecto de su trabajo. Porque en este caso vamos a poner el foco, en el caso de la autoevaluación, vamos a poner el foco en la calidad y en la pertinencia y en la precisión de lo desarrollado. Entonces, para la pauta, vamos a ver que hay un documento compartido. En este documento compartido están justamente las situaciones que ustedes tuvieron que analizar. En general, cada grupo, cada equipo, ¿cierto?, seleccionaba un conjunto de 4 situaciones, y esas situaciones estaban referidas a, podríamos decir, fenómenos electrostáticos, o a fenómenos asociados a cambio químico o a cambio físico, y también a situaciones de fuerza y movimiento. Son 4 tipos de situaciones que analizaron todos los grupos, pero en general analizaron situaciones diferentes. Habían distintos conjuntos. Entonces, en este documento, si es que termina de cargarse, porque está un poco lento parece, aquí aparece. Vamos a ver que están justamente definidos o bosquejadas lo que yo llamaría las respuestas esperadas en torno a cada situación. Por supuesto, están todas las situaciones que estaban disponibles para elegir o para seleccionar por parte de los equipos, así que a cada una le tocará buscar, ¿cierto?, cuál es la que corresponda a utilizar como pauta para su propia autoevaluación. La respuesta esperada está formulada en la columna respuesta mínima, que contiene los elementos, yo diría, conceptuales básicos que esperaría que aparecieran de alguna forma, expresados o descritos en el diálogo que ustedes grabaron. Y hay un complemento que podríamos decir es una información adicional que contribuiría para lo que podría ser una respuesta destacada. Así es que lo primero que hay que tener presente es que cuando usen la pauta, considerar que la respuesta esperada es podríamos decir, una respuesta que se mueve desde un mínimo hasta
un máximo o un nivel más amplio de desarrollo. Y por lo tanto hay que aplicar un criterio, ¿cierto? En este caso el criterio docente que ustedes van a aplicar, en torno a la completitud, a la pertinencia de lo que están desarrollando en su producto, en su registro. Entonces esta pauta la vamos a utilizar como referencia para la autoevaluación, pero para hacer la autoevaluación ustedes saben que hay que aplicar algunos criterios que estaban definidos en la pauta del trabajo. Esos criterios también están señalados aquí al final. Son 3 criterios de evaluación que tenemos que aplicar para cada una de las situaciones que desarrollamos en el trabajo grupal. El primer criterio tiene que ver con la pertinencia de los conceptos que utilizan y con la capacidad para formular una explicación. Entonces yo espero que sean capaces de evaluar cuán pertinente ha sido el uso de los conceptos que ustedes incorporan en su explicación o en su diálogo con sus colegas, con sus compañeras, a la luz o en relación con lo que señala la pauta. La pauta les va a decir si los conceptos que utilizaron son efectivamente pertinentes. Y lo mismo les va a decir en relación al segundo criterio, si acaso la respuesta o la explicación que ustedes construyen es coherente y es precisa, e incorpora los conceptos claves que están justamente asociados a la respuesta esperada. Y por último, el tercer criterio que señala podríamos decir, cuán completa es la respuesta, involucrando distintos elementos, distintos aspectos o características del fenómeno que están considerando, que han analizado. En los 3 criterios, ustedes comparan o contrastan el desarrollo que ustedes hicieron en su trabajo y lo que la pauta señala, lo que la respuesta esperada señala. Hay una columna adicional en esta tabla que lista algunos de los conceptos claves que son pertinentes para la explicación, pero no es requisito, o por lo menos no está como condición explícita, el que ustedes utilicen todos estos conceptos claves. Esto simplemente es una orientación en relación a qué conceptos son importantes para la explicación que se podría dar, que se puede elaborar en torno a este fenómeno. La referencia, la pauta que deben considerar son los aspectos que están descritos en la respuesta mínima o en la respuesta o en la respuesta avanzada. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Entonces lo primero será personalmente, ¿cierto? Ir a revisar la pauta, ir a buscar en la pauta cuáles son las situaciones que como equipo analizaron, para poder hacer un juicio en torno a la calidad de su trabajo, a la calidad, en este caso, a la precisión conceptual, a la pertinencia, a la coherencia y a la completitud de la explicación que lograron construir con sus compañeras. Y para plasmar ese juicio, entonces vamos a utilizar un instrumento que estaba en el otro link, que se llama formulario de autoevaluación. Por supuesto, esto no es más que un formulario de registro, donde les pido que ingresen justamente la evaluación o la autoevaluación que van a realizar respecto de cada situación que analizan. Están aquí nuevamente los 3 criterios de evaluación y están los 4 niveles asociados a la pauta. Eso no lo había mencionado, pero estaba también en el documento anterior. Al evaluar cada criterio, ¿cierto? Ustedes tienen que decidir con qué nivel se cumple este criterio. Por ejemplo, ¿logramos o no logramos explicar la situación apelando a conceptos pertinentes? Tenemos 4 niveles para evaluación. Podemos decir que en realidad no nos acercamos a la pauta, nuestra explicación, nuestros conceptos eran completamente inadecuados, o por lo menos no aparecen relacionados con ninguno de lo que están dados en la pauta, entonces ese es el nivel mínimo. Pero si mi respuesta o nuestra explicación, nuestro diálogo es coherente, está claramente relacionado con lo que la pauta señala, utiliza varios de los conceptos que la pauta están dados, entonces presenta coherencia con la pauta.
pero eventualmente pueden haber niveles intermedios, como que hayan algunos errores que ustedes logren identificar en su propia explicación, o que haya un lenguaje muy ambiguo, que sea muy a lo mejor coloquial y no logre precisar conceptos, entonces el nivel correspondería a este que dice que se ajusta a la pauta de manera ambigua. Este es el ejercicio de autoevaluación que les pido en torno a cada situación. El formulario les va a indicar cuál es la puntuación que están asignando en cada caso. Como cada equipo va a tener varias autoevaluaciones, porque la autoevaluación es personal, pero el trabajo es en equipo, entonces la nota de autoevaluación va a ser una nota que es el promedio de las autoevaluaciones de todas las integrantes del equipo. Al finalizar simplemente envían su resultado, todas sus respuestas, y por supuesto yo voy a recibir esa información y la voy a integrar para sumar las puntuaciones a las puntuaciones que yo he colocado en sus trabajos, y con eso obtenemos la nota del trabajo, la nota de la evaluación 3. ¿Se refiere a qué se refiere María Teresa? A la heteroevaluación de este mismo trabajo, de la unidad 3. No se las voy a entregar todavía, pero quiero que hagan ustedes la autoevaluación antes de tener conocimiento de mi resultado, de mi evaluación. Entonces, justamente lo que quisiera pedirles es que realicen esta autoevaluación lo más pronto posible, ojalá a más tardar mañana viernes, para poder juntar sus puntuaciones con las que yo tengo y justamente publicar los resultados finales en el aula virtual al inicio o antes de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este procedimiento para la autoevaluación? Excelente. Les pido entonces que nos dejen pasar el tiempo, que le avisen a sus compañeras para que todo el grupo, todo el equipo realice la autoevaluación, cada una, ¿cierto? Tiene que hacerlo. Bueno, algo importante que yo espero que ustedes logren enfrentar, ¿cierto? Es la posibilidad de que, en este caso, haciendo uso de una pauta centrada en la calidad del contenido, en este caso del desarrollo de una explicación, de una respuesta, ustedes mismas puedan ir, por una parte, haciendo juicios evaluativos, subjetivando el criterio de evaluación, y en ese sentido poniendo en práctica una competencia pedagógica propiamente, y al mismo tiempo, eventualmente contrastando su propia comprensión de la explicación del fenómeno que analizaron en relación con lo que la pauta señala. Por supuesto pueden surgir dudas en el ejercicio, y eso es natural, y por lo tanto también puede ser una oportunidad para que esas dudas se vuelvan a enfrentar o discutir a nivel de equipo. No habría problema en que eso ocurra. Lo importante es que finalmente sean capaces de plasmar un juicio de autoevaluación en relación con la calidad del contenido. Profe, Sí, dígame. una pregunta es que en la parte que dice justifica tu respuesta en la situación electrostática, no la entendí muy bien. De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, ustedes van a evaluar, por ejemplo, déjenme ir a la pauta, la cerré, pero vamos a evaluar, por ejemplo, a su equipo, supongamos que a su grupo, le tocó, o dentro de las situaciones que eligieron, estaba aquella en la cual la niña atraía el pelo con un globo. O sea, Ya entendí. Ya entonces, entendí, ya esta entendí. es la situación electrostática, ¿ya? Porque eso no estaba explícito en el trabajo, pero claramente habían 4 situaciones, y las situaciones eran de distintos temas. Un tema era Ya. electrostático, otro tema era cambio físico, otro tema era cambio químico, y otro tema era fuerza y movimiento. Entonces, si en su equipo les tocó analizar esta situación, entonces esta es la situación electrostática que va a evaluar. Aquí está la pauta correspondiente, y luego cuando finalmente evalúe, usted va a decir, bueno, en realidad mi respuesta fue
máximo puntuación porque está muy coherente la respuesta, entonces tengo que aquí expresar brevemente en qué me baso para emitir este juicio, qué fue lo que consideré para poder evaluar de esta manera el trabajo que yo hice, o que con mi equipo hicimos. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, gracias, ya ¿Ya? entendí. Estupendo, gracias. No hay una extensión requerida o exigida para la justificación, puede ser muy breve, lo importante es que logren expresar justamente o explicitar las razones que las llevan a puntuar o a calificar de la manera en que lo hacen. Javiera, les pido que lo hagan lo antes posible, ojalá a más tardar mañana viernes, digamos todo el día de mañana, hasta mañana en la noche podrían completar la autoevaluación. Con el objeto de obtener los resultados lo antes posible para que ya al inicio de la próxima semana eso esté cerrado, ¿ya? Bueno, y justamente a propósito de la próxima semana, yo les decía, ¿cierto?, que se nos viene el cierre del semestre o el final del curso mucho más rápido de lo que a lo mejor hubiéramos querido, en el sentido de que se acotaron muchísimo las posibilidades de realizar clases últimamente, o de avanzar, digamos, formalmente en algunas temáticas. Nosotros empezamos la unidad 4 hace 3 semanas, 4 semanas ya casi, pero de esas 4 semanas solamente avanzamos de esas 3 semanas solamente avanzamos en una propiamente, dada la semana de consolidación de aprendizajes y dado el feriado del lunes pasado. Y adicionalmente, tenemos el feriado del próximo lunes. En el programa o la programación original yo había considerado cerrar la unidad 4 justamente hoy día, pero ya vemos que eso no es posible. Y en cuanto a el tiempo que nos queda, yo no sé si ustedes tienen alguna noticia o les han informado en los otros cursos hasta cuándo esperan realizar clases sincrónicas. ¿Alguien tiene algún antecedente al respecto? ¿Cuál será la fecha hasta la cual estarán con clases virtuales? Profe, creo que hasta la próxima semana. Hasta la próxima, claro. Bueno, justamente en el plan original, para el cierre del curso, yo tenía considerado que... no lo tengo aquí anotado en la tabla, lamentablemente, perdón. Pero justamente lo que en un semestre normal ocurre, ¿cierto? Es que dada la fecha de la evaluación integrativa, en general se daban 2 semanas previas a la evaluación integrativa, digamos, son en general las 2 primeras semanas de julio, en las cuales se realizan las evaluaciones integrativas y por lo tanto no hay o no había clases presenciales y por lo tanto yo suponía no habría tampoco clases sincrónicas. Y la próxima semana eso sería justamente, correspondería a la última semana de clases sincrónicas, pero el 28 es feriado y solo nos restaría la clase del jueves 1 de julio. Después de eso entonces vendría ese periodo previo a la evaluación integrativa en la cual no habría clases sincrónicas. Y por eso lo que les digo es que estamos de alguna manera ya prácticamente sin posibilidad de avanzar más en el desarrollo de la unidad 4 y me parecería poco adecuado, ¿cierto?, que introdujéramos una evaluación de cierre de la unidad 4 contra el tiempo hasta cierto punto en la última clase, tratando de retomar después de este receso largo que tuvimos y con los 2 feriados incluidos. Así es que veo pocas posibilidades de que podamos realizar una evaluación adecuada de esta unidad, más allá de que hemos avanzado solo una parte de ella. Así es que quería pedirles o preguntarles algunas sugerencias, algunas ideas respecto de cómo podríamos finalizar esta parte del curso. Si alguien tiene alguna idea que quiera proponer, la podemos escuchar y revisar en conjunto.
¿Alguna sugerencia sobre cómo finalizar? Puede ser, bueno, Profe, usted, Ali, habla dígame. de cómo hacer la última evaluación. Claro, lo que pasa es que efectivamente tenemos que pensar que en las 2 primeras semanas de julio las tenemos que destinar para el desarrollo de la evaluación integrativa. Y lo que nos queda pendiente entre medio es el cierre del curso con esta evaluación de la unidad 4, que está incompleta por una parte y que, para la cual tenemos poco tiempo para realizar. Y justamente entonces les pregunto si tienen alguna propuesta o alguna sugerencia en torno a cómo podríamos eh, resolver este problema de la evaluación de la unidad 4 pendiente. Bueno, ya que no hay propuestas, mi sugerencia sería puede ser ambas alternativas, Belén. En esa línea, mi sugerencia sería, o lo que yo preferiría hacer, digamos, es que para darle continuidad al curso y tratar de aprovechar justamente la temática de la unidad 4, utilizar estas temáticas, digamos, la Tierra en el espacio, la Tierra como sistema, o el ecosistema, utilizarlo como motivo para la evaluación integrativa, relacionando justamente las temáticas de la unidad 4 con las temáticas de las unidades anteriores, desde una perspectiva, podríamos decir, didáctica, es decir, tomar un recurso didáctico o una propuesta didáctica centrada en las temáticas de la unidad 4, pero en relación también con las unidades anteriores, como insumo para el desarrollo de la evaluación integrativa. En algún minuto yo, por supuesto, les voy a presentar ese instrumento. Y si le damos continuidad en ese sentido temático al curso a través de la evaluación integrativa, entonces yo sugeriría que nos concentremos en ese ejercicio desde ya la próxima semana, y por lo tanto tendríamos que reemplazar en ese sentido la evaluación de la unidad 4, lo que originalmente era la evaluación de la unidad 4, reemplazar esa nota por una nota alternativa, que me parece podría ser más pertinente simplemente promediar, ¿cierto?, las evaluaciones o las 3 notas de las 3 primeras unidades, considerando, por supuesto, la nota que nos falta calcular de la unidad 3. Eso sería una de las alternativas, y la otra sería realizar un trabajo evaluado sumativo directamente en la próxima clase para cerrar la unidad 4. Profe, pero disculpe, la unidad 4 igual iría en la integrativa, ¿cierto? Claro, la unidad 4 la tomaríamos como insumo para desarrollar la evaluación integrativa. Entonces yo creo que mejor la primera propuesta, porque si quiere hacer una evaluación 4 y aparte la integrativa, igual va a ser mucho. Entonces sería mejor integrar todo en uno. De acuerdo, claro, ese es en parte el problema que estoy visualizando y que ojalá podamos evitar, ¿cierto? Me parece que en el chat está de acuerdo Belén con la idea de este promedio, Daniela también, Javiera creo que también. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra sugerencia en torno a este punto para que lo podamos acordar y dejarlo de alguna manera definido, ¿cierto? Bueno, las personas que escribieron y que comentó, en este caso Javier, parece, estarían de acuerdo con esta propuesta de
de cerrar las notas promediando las 3 que tenemos para llenar o para completar la nota pendiente, y retomaríamos o partiríamos con el trabajo de la evaluación integrativa desde la próxima clase, haciendo uso o tomando como referencia justamente esta unidad. ¿De acuerdo? Gracias, Anaís. Profe, Sí, dígame. disculpe, entonces va a promediar las 3 notas que ya tenemos de las primeras 3 unidades, ¿cierto? Así es. ¿Y esa va a ser la integrativa? No, esa va a ser la nota de Una cuarta nota. la cuarta nota, claro. Ya, y aparte vamos a hacer la integrativa, Claro, que la sería de evaluación toda la integrativa. materia, Efectivamente, va a ser de todo el curso, el semestre. Ah, ya. del semestre. Como les decía, vamos a tomar para la evaluación integrativa un enfoque más didáctico, en el sentido de tomar como recurso para adaptar o para analizar una unidad didáctica o una propuesta didáctica que va a estar centrada en contenidos o en temáticas de la unidad 4, pero que la vamos a relacionar con algunos conceptos o algunas temáticas de las unidades anteriores. ¿Estamos de acuerdo entonces? Con eso yo creo vamos a dar por cerrado el punto. Para que lo tengamos claro, entonces vamos a finalizar las clases sincrónicas la próxima semana. Esto sería el próximo jueves. Ese jueves entonces yo les voy a señalar, les voy a presentar el instrumento, la orientación que va a tener la evaluación integrativa, para que desde ese mismo jueves ya podamos empezar el desarrollo del trabajo, porque por supuesto, como ha sido la tónica del semestre, la evaluación integrativa va a ser un trabajo que espero puedan desarrollar progresivamente en un cierto plazo, ¿ya? Y con eso finalmente vamos a cerrar el curso. Por supuesto, previo a ello es indispensable que realicen la autoevaluación de la tercera unidad para poner esa calificación y así obtener el resultado de las evaluaciones de esta parte del curso. ¿Comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones? Gracias, Javiera. Gracias, Daniela. Ok, Karina. Bueno, súper, Camila, gracias. Creo que queda un par de minutos de la grabación, así es que voy a preferir reconectarme para evitar la interrupción, y quisiera aprovechar los últimos minutos de la clase de hoy día para recoger un par de ideas que quedaron desde la clase anterior en torno a estas temáticas que tenían que ver con movimientos de la Tierra y fenómenos astronómicos asociados a los movimientos de la Tierra. Al mismo tiempo para sugerirles algunas orientaciones o algunos criterios y algunos recursos para la enseñanza, ¿cierto?, de estas temáticas. Gracias, Anaís, también por su respuesta. Así es que les pido que nos reconectemos enseguida para proceder a esta parte final, y con eso vamos a terminar luego la clase, ¿ya? Voy y vuelvo enseguida.